los últimos tiempos, en esta casa, en la congregación, hemos estado haciendo mucho hincapié acerca de la guerra espiritual, ¿sí? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Están acá? Bien. Viendo la guerra de todos lados, de adelante, de atrás, del costado, de abajo, de arriba. Son como 8 prédicas más o menos acerca de guerra espiritual, que no las estuvimos subiendo a internet porque va a ser material de la casa para poder seguir trabajando con esto, ¿sí? Porque muchas veces algunos materiales que quedan en internet, si son escuchados fuera de un contexto, se malentienden, se malinterpretan, se malusan. Por eso el pastor entendía que este material no se pusiera. Por eso si usted dice, no pude ver la prédica el domingo, no la va a poder ver, salvo que sea algún discípulo de la casa y pida de alguna forma privada o específica el link para ver algo de la prédica, que eso sí se puede hacer, pero si no, no está disponible para verla públicamente. Pero Dios nos viene hablando mucho acerca de lo que es la guerra espiritual, ¿sí? Y de lo que Dios también nos viene hablando es acerca de cuál es nuestra semilla. ¿Sí? Los que están haciendo el entrenamiento con los jóvenes, que ya no son jóvenes, bueno, que sí jóvenes, no sé, pero un montón de gente vinimos al entrenamiento de los sábados, que somos todos jóvenes, tenemos todos ya 20 años cumplidos, más también, pero bueno, 20 cumplidos. Entonces, hay una palabra que Dios está soltando sobre la casa, sobre la congregación, acerca de que vos puedas, por un lado, descubrir cuál es tu semilla, descubrir cuál es esa esencia que Dios te dio para que te multipliques en la tierra. Descubrir cuál es esa manifestación suya que está adentro tuyo y que va a hacer que des una producción al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Sí? Pero por otro lado nos habla de guerra espiritual. ¿Para qué? Para que sepamos proteger la semilla, para que sepamos protegernos, para que sepamos cómo hacer. Por ejemplo, esto que yo hablaba recién de alabanza. ¿Qué es esto? Guerra espiritual. O sea, poder alabar, aprender a lo que es alabar a Dios, hace que las tinieblas huyan de tu vida. Eso es guerra espiritual. O sea, estás oponiéndote a una opresión de las tinieblas, alabando a Dios. En el fondo te vas a dar cuenta que todo es guerra espiritual. O mejor dicho, que todo es espiritual. ¿Cuántos pudieron ver el video que recomendaba el pastor Sebastián el otro día de todo es espiritual? A ver, levanten la mano. No hacen la tarea, claro. Hagan la tarea. Todo es espiritual. Es una hermosa enseñanza acerca de cómo todo influye espiritualmente en todo. En todo. Pareciera que no, pero es así. Entonces, lo que el Señor ponía hoy en mi corazón para poder enseñar la palabra para la casa es acerca de cómo hacer para construir o reconstruir nuestras vidas, cómo reconstruir los muros de protección, cómo reconstruir esa relación con Dios que se deterioró, que se rompió, que se perdió. Porque si tenemos nuestro proceso identificado, o sea, si ya sabemos de alguna manera dónde estamos parados, ahora necesitamos caminar hacia adelante. O sea, si ya sabes contra qué peleas, si ya sabes cuáles son los espíritus que quieren robar la semilla, si ya sabes cuáles son los diseños de las tinieblas que te quieren tirar, entonces necesitas reconstruir la casa para que la casa esté estable, para que la casa esté bien parada. No podés pelear una guerra si no sabes contra qué estás peleando. No podés. O sea, podés hacerlo, pero va a ser muy ineficiente tu guerra si no sabes contra qué peleas. Por eso, la primera condición, de alguna manera, es que vos sepas contra qué estás peleando. Si hasta este tiempo vos no tenés idea contra qué estás peleando, bueno, es tiempo que lo sepas. Es tiempo que preguntes, es tiempo que investigues, es tiempo que sepas cuál es el tiempo que estás viviendo. ¿Cuál es el tiempo de guerra que vos estás viviendo? Dice Isaías 61:4. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Necesitas entender
Yo voy a hablar mucho de esto hoy. Necesitas entender que todo lo que vos estás viviendo en este tiempo en la tierra, de alguna manera es una historia. No es un evento. Tu vida no es un evento. Es una historia. Por eso la palabra y la profecía de Isaías habla de restaurar algo que viene roto de muchas generaciones. Tu vida, si llegaste a Cristo porque estabas en un proceso de, no sé, del que sea, de tristeza, de ira, de desafección, de familia, de desesperación, de consumo de adicción, de lo que sea, lo que sea. Eso que te pasa no es aislado a tus generaciones. No creas que esto es mío, solamente mío y es casualidad. No sé por qué, pero de repente hoy me encuentro peleando por el orgullo. Bueno, sabe que eso viene de raíces, de generación en generación, porque lo que profetizó el profeta, valga la redundancia, es que lo que iba a hacer Cristo, esas aperturas de cárceles, esa sanidad para los enfermos, era de generación en generación. No sos una persona aislada de esa historia. No sos una persona aislada de esa historia. Si estás en un proceso de cárcel, es porque alguien en tu vida, en tu historia, en tu linaje, le dio la llave al enemigo para que te meta en la cárcel. También hay procesos personales, sí, claro que hay procesos personales. Cuando ya hay una sanidad, una liberación, una renuncia, todo eso, y vos, no, pero volvés a caer, bueno, ahí ya hay una cuestión personal. Pero si vos estás parado frente a una situación que no sabes cómo resolverla y que no entendés por qué estás, necesitas entender que esto no te pasó a vos solo de la nada. Esto viene de generaciones. Esto viene de generaciones. Vamos a leer el libro de Esdras. Vamos a leer mucho de Esdras. Así que te pido que abras Esdras 1. Te quiero volver a ubicar en el escenario de hoy. Vamos a construir. Amén. Decí, vamos a construir. Vamos a construir. La pregunta es ¿qué? ¿Qué tengo que construir? Ahí está el punto. ¿Cómo? ¿Cómo lo construyo? Bueno, vamos a leer Esdras 1, en primer lugar del 1 al 7. Necesito que me habiliten el micrófono este. Sí. ¿Sí está? Perfecto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden, con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos le ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. También el rey Ciro sacó los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Leer la Biblia cronológicamente a veces nos complica un poco, porque no hay una cronología en libros. Por ejemplo, en este caso estamos leyendo Esdras, y de Esdras está hablando de un rey, Ciro. Sin embargo, en todo lo que fue el exilio
o mejor dicho, entre el exilio y la reconstrucción del templo y de los muros, hubo varios reyes que participaron en relación con el pueblo. Ciro es uno, pero también está Darío y también está Artajerjes, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Y Artajeres. Jerjes, está bien, Artajerjes. Y son varios reyes que van participando junto con profetas. Acá está el profeta Daniel, acá está el profeta Zacarías, acá está el profeta Ageo. Son profetas que van profetizando. Una de las cosas que me apasionaba de ver esto es ver cómo iban encajando versículos de diferentes pasajes en lo que era la cronología de lo que vivió el pueblo. Entonces lo primero que hace Dios es tomar a un rey persa para... Les recuerdo que Ciro era ungido de Dios. Era una persona que evidentemente su nivel de justicia debe haber sido alto para que Dios lo tome como un justo y para que Él dé la orden de que el pueblo pueda reconstruir los muros. O sea, imagínense hoy un impío, una persona que no conozca a Cristo, pero que tome al pueblo de Dios y diga, van a hacer esto, o sea, Él terminó dando instrucción como profeta. Como lo hizo Darío cuando estaba Daniel y cuando Daniel... ¿Se acuerdan de Darío, la historia de Darío? Cuando Daniel es echado al foso de los leones y no lo toca un león y después el horno de fuego y no lo toca el fuego y Darío dice... Darío se había comido un garrón porque tuvo que echarlo al foso sin que él quisiera. O sea, él de alguna manera no quería matarlo a Daniel, pero vinieron los acusadores y le dijeron, hay una palabra que dice que si Daniel alababa a Dios, lo íbamos a echar al horno de fuego. Entonces él dice, no me queda otra. Ahora, cuando Daniel le tiró al horno de fuego y no le pasa nada, Darío se emociona y se pone tan feliz que hace un decreto para que todo el pueblo adore al Dios de Daniel. ¿Se acuerdan la historia? Bueno, son reyes que van participando junto con profetas y junto con la historia de cómo fue la reconstrucción del muro. Ahora dice, del templo y del muro. Es de las 1:3. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo. El llamado que hace el rey es solamente a los que pertenecen al pueblo de Dios. Alto. A veces queremos reconstruir cosas en nuestras vidas en una posición en la cual ni siquiera hemos reconocido a Cristo como el autor de eterna salvación y hemos aceptado que Él empiece a transformar nuestras vidas. No hay reconstrucción para los que no son hijos de Dios. No hay. No existe. La palabra está establecida claramente para aquellos que son pueblo. Te tiro frases para que vos vayas pensando, porque ¿qué sería una pregunta inteligente que vos tenés que hacerte en este momento? ¿Por qué no puedo reconstruir cosas en mi vida? ¿Por qué intento y no me sale? Entonces vas a escuchar a lo largo de la palabra que hay muchas preguntas que tendrías que hacerte. La primera podría ser, ¿alguna vez entregué mi vida a Cristo? ¿O solamente una vez levanté la mano en una iglesia y eso fue la manifestación de entregar la vida a Cristo? Es mucho más que eso, entregar la vida a Cristo, te aviso. Es una serie de renuncia día tras día, hasta que tu alma acepta esa entrega espiritual que hiciste y empezás a caminar un camino en el cual todavía tenés mucho tiempo de transformación. Pero no hay una reconstrucción para quienes no son del pueblo de Dios. La reconstrucción se empieza a establecer en el pueblo de Dios. Las estrategias de reconstrucción se empiezan a establecer para los hijos. Yo sé que vos ya lo sabés, lo tenés totalmente asumido. Simplemente lo repaso por si en el auditorio hay alguien que todavía está en una posición que dice, esto me hace ruido, no lo entiendo. Bueno, amén si es así. Capítulo 2 habla de todos los que volvieron. No lo vamos a leer porque es un poco extenso, pero vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a entender que lo primero que se reconstruye, atendé a esto, lo primero que se reconstruye es el altar. Lo primero que se reconstruye es el altar. No son los muros, no es el templo. No, pero hay que reconstruir el templo, hay que reconstruir los muros. No, Señor. Lo primero que el Señor te pide que reconstruyas es el altar. Vamos a leer capítulo 3 de Esdras.
Del Cuando 1 llegó- al 7 también. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió con un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor. Los holocaustos de la mañana y de la tarde, y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescripto cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecieron una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros. Alto, alto, ¿escuchaste? Los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. No fue el primero el templo. Presta atención porque es importante esto. Lo primero que se construyó fue el altar. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tiríos, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. No empieces a construir tu vida si todavía no construiste el altar. No te estoy hablando de que tenés que empezar a leer la Biblia, no, te estoy hablando de que tenés que restablecer tu altar de adoración. Tu relación con Dios es lo primero que tenés que restituir. Podés tener tu cuerpo destruido. Podés tener los muros destruidos. Pero lo primero que vas a tener que hacer es restituir y reconstruir tu relación con Dios. No empieces por lo segundo ni por lo tercero. Bueno, pero, y acá es donde muchos caen, ¿no? Pero yo vengo al Señor porque necesito que Él... Una cosa es cómo llegaste a Cristo. Te lo dije recién. Ahora ya sos del pueblo, ¿sí? ¿Me estás siguiendo, no? Ya llegaste a Cristo, bien, ahora sos del pueblo. Ahora, lo primero que tenés que prestar atención es qué altar estás levantando. ¿A dónde estás ofreciendo sacrificio? ¿Qué tiempo estás estableciendo para que el altar consuma el sacrificio? Muchas veces, comenzamos a caminar atrás de lo que es cuerpo, lo que es templo, lo que son muros, lo que son relaciones interpersonales, y tenemos el altar destruido. ¿Y eso dura? Nada. Nada. Porque cuando tu altar no es fuego, no es incienso que se quema día y noche delante del Señor, no hay una manifestación verdadera. La manifestación sin altar es heno y hojarasca. No sirve para nada, se quema, se disuelve. Se disuelve. Muchos hombres de Dios pueden tener manifestaciones tremendas, pero si su altar no se mantiene con el fuego encendido de día y de noche, esa manifestación es ajena al reino. Guarda, dice el Señor, se acercarán a mí y diremos en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre, y está hablando de una autoridad. Y el Señor les va a decir, no los conocí. ¿Por qué? Porque no había intimidad, no había relacionamiento, claro. Usaron un poder, utilizaron un beneficio espiritual, pero no hay relación. No podés construir sin relación con Dios. Esto es tan básico como comer para vivir, o sea. Y alguien dirá, che, qué básico el mensaje que está dando. Y yo no sé si es tan básico para muchos de nosotros. Porque muchas veces hasta el mismo ministerio nos confunde. Hasta el mismo ministerio nos lleva a que el altar personal, en el que se consuma el fuego íntimo, esté desatendido. ¿Cuánto hace que no llevas leña a ese altar? ¿Cuánto hace que no ves que ese fuego se avive y que esa relación con el Espíritu Santo te queme y digas, Señor, hoy si pudiera algo que me dé más todavía, pero no puedo, ¿cómo se hace? ¿Cuánto hace que no tenés esa sed
del Espíritu Santo, esa sed de Dios, esa desesperación por decir, quiero leer, quiero orar, quiero cantar, quiero hacer cualquier cosa, pero encontré algo íntimo entre el Espíritu y yo, y quiero que eso se alimente, se alimente, se alimente. ¿Cuánto hace que no haces eso? Porque muchas veces el altar solamente humea de fuego viejo, de intimidad vieja, de intimidad de otro tiempo. Y a veces escuchas historias de gente que dice, sí, porque yo me acuerdo cuando tenía 15 años, 20 años, tuve una manifestación del Señor y tiene 40. Y está hablando de lo de 15 años. ¿Y qué pasó esos 20 años? ¿Usó la unción de ese momento para predicar toda su vida o para dar testimonio toda su vida? Guarda que no nos pase esto. Guarda que no nos pase esto. No podemos construir sin altar. No podemos. No podemos esperar restaurar nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestras ideas, menos nuestro cuerpo, menos las estructuras de los muros, si todavía no tenemos el altar restaurado. Estamos empezando mal si queremos reconstruir de afuera hacia adentro. Esto es de adentro hacia afuera. Yo no tenía ni idea de esto, pero me acuerdo, porque lo llevaba a una experiencia personal a esto. Me acuerdo el tiempo de desesperación mío, en el que necesitaba que Dios se manifieste de alguna forma, y yo construí un altar. Hoy me di cuenta cuando preparaba la palabra, ayer. Claro, digo, el Señor me guió a esto. Porque la reconstrucción que experimentamos en casa empezó por un altar. Empezó por volver a meter maderitas a un fuego. Y la maderita no era gozo y paz, ¿eh? Era llanto, era bronca, era enojo. Esa era mi maderita. Era dura, no se quemaba. Era ese roble, viste, que cuesta que prenda fuego. Pero se ve que prendió fuego, porque cuando prendió fuego ahí ya es como que se avivó. Empezá por lo íntimo. No reconstruyas de afuera para adentro. Repasa. ¿Cuáles son los tiempos en el que tenés ese deseo desesperante de que el Espíritu Santo te hable de Cristo? De que el Espíritu Santo, que es el que lleva ese lenguaje al Padre, que te hable, que te cuente. Dame testimonio, Señor, dame testimonio. Quiero conocer más a Cristo. No pretendo ya conocerlo. Esa desesperación por conocer al Padre, esa desesperación para que los cielos se abran y que, wow, y que todo tu ser vibre por la presencia del Señor. ¿Cuánto hace que no vivís ese tiempo? Necesitas volver a encender ese fuego. Desesperarte por su presencia. Decir, Señor, como decía David, quítame los reinos, pero no me eché tu presencia, porque si no tengo tu presencia no tengo nada y me muero. A ese punto necesitamos llegar. Clamar por su presencia. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabes que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. ¿Vamos a reconstruir el templo? Sepamos que nos vamos a meter con propiedad de Dios. Desde el momento que entregaste tu vida a Cristo, tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo pasó a ser templo del Espíritu Santo y en ese momento es como que renunciaste a una pertenencia y ahora administras un cuerpo que no te pertenece, del cual es dueño Dios. ¿Cuántos sabían que esto es lo que hicieron en el momento que entregaron su vida a Cristo? Espero que todos, no levantan la mano, pero espero que lo sepan. Si no lo saben, entérense en este momento. No son dueños de sus vidas. Ay, qué feos son esos. No son dueños de sus vidas. No somos dueños de nuestras vidas. Hemos entregado nuestro cuerpo a Cristo. Hemos renunciado a nuestra voluntad sobre nuestro cuerpo. ¿Lo dice la palabra? No lo digo yo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Restituimos el altar. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahora pasemos al cuerpo, ¿sí? Somos cuerpo de Cristo en la tierra. Repetí esto. Somos cuerpo de Cristo en la tierra. De nuevo. Somos cuerpo de Cristo en la tierra. Una vez más. Somos cuerpo de Cristo en la tierra. Si alguien quiere conocer a Cristo,
puede conocer al cuerpo. Entonces, si tu vida no manifiesta a Cristo, no estás cumpliendo la función para la cual tomaste la decisión que tomaste. Si yo vengo a Jere y en su vida veo más a Jere que a Cristo, él no me manifiesta a Cristo. Ahora, si yo veo más a Cristo que a Jere, él está cumpliendo la función, porque es cuerpo y es templo del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos ves, cuando alguien te ve, cuando alguien te conoce, cuando alguien... No estoy hablando de la gente de la iglesia, porque muchas veces en los ámbitos eclesiásticos somos súper santos, súper buenos, súper amables, súper bondadosos, súper todos, supermanes. Y en los ámbitos en donde no nos conoce la gente, ¿cuántos pueden decir la verdad que este huele a Cristo? Oh, ¿me vi de bravo hoy o están todos como medio...? Vamos a leer Esdras, capítulo 3, del versículo 8 en adelante. Recordá que ahora estamos hablando del establecimiento del cuerpo. Reconstrucción del altar, punto número 1. Punto número 2, reconstrucción del templo. 3, del 8 al 12. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos los sacerdotes y los levitas, y todo lo que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Genadad con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros de la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. ¿Hasta el 12 nomás? Hasta el 13. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Ahora quiero que por un momento vos te pongas en ese lugar y alcances a interpretar. Yo siempre digo algo cuando predico y me apasiona esa revelación de parte del Señor. La Biblia está llena de diseños, llena. Entonces en el Antiguo Testamento encontramos diseños que son perfectamente aplicables a lo que en el Espíritu hoy vos y yo estamos viviendo. Y en ese momento, la expectativa del pueblo era absoluta, 100%. Había un montón de personas que habían sido parte del primer templo. Y había un montón de personas que habían oído hablar del primer templo. Entonces en ese momento, cuando se prepararon para empezar de nuevo a echar los cimientos, había una fiesta en el pueblo, había un gozo, una celebración, porque el templo se volvía a construir. El lugar de alabanza, el lugar de reunión, el lugar en donde Dios se establecía para que lo podamos tocar, para que lo podamos escuchar, se volvía a establecer. La emoción que tenían los viejos que habían visto y la emoción que tenían los nuevos de lo que estaba pasando era tremenda. Era una expectativa de decir, de nuevo la presencia de Dios nos va a acompañar, de nuevo se acabó el exilio, se acabó el tiempo de escasez, de nuevo el Señor viene con nosotros como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo en la nube de fuego, como lo hizo en la nube de humo de noche. De nuevo el Señor viene. Esa era la expectativa. Ahora, pensá, por un segundo, si te hace falta cerrar los ojos, quiero tirarte una perlita y disfrútala. ¿Está preparado? Escucha esto. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, está hablando de los más viejos, jefes de las casas paternas, ancianos. Escucha. Los ancianos que habían visto el primer templo,
cuando se echaban los cimientos de este segundo templo, lloraban a alta voz y daban gritos de júbilo y de alegría. Hoy, cuando vos te pones a restaurar tu casa y a echar cimientos nuevos de reconstrucción, hay muchos que vieron el templo antiguo y que hoy ven una generación 5, 6 o 7 años después que ellos se fueron, que vuelven a echar los cimientos del templo, y en este momento ellos en ámbitos celestiales dan gritos de júbilo porque dicen: mi siembra valió la pena, porque dicen: después de 5, 6 o 10 o 20 generaciones hay uno que volvió al redil, hay uno que volvió a enderezar el camino, hay uno que volvió a construir el templo. Si eso no te llena de felicidad en el día de hoy, saber que hay una nube de testigos que celebra tu nuevo tiempo, que celebra tu nuevo tiempo, que celebra tu nuevo tiempo en Cristo, que celebra la reconstrucción del templo. Hay personas que nunca vieron esto y que hoy lo están viendo. Hay personas que murieron diciendo: fue en vano. Y hoy, cuando ven que empezás a reconstruir tu vida, cuando ves que le decís no al diablo, cuando ves que le decís no a una droga, a una adicción, a una ira, y empezás a sembrar en tus hijos, y empezás a llevar a tus hijos a la congregación y les empezás a enseñar principios cristianos, esas generaciones hoy celebran y se llenan sus ojos de lágrimas y dicen: valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena, el camino se vuelve a enderezar. Valió la pena, la senda se vuelve a enderezar. La siembra no fue en vano. La siembra no fue en vano. Hay muchos elementos por los cuales necesitamos reconstruir el templo. Y cuando hablo de templo, hablo de nuestra casa. Quienes somos, espíritu, alma y cuerpo. Nuestros pensamientos. Esos momentos en el que la distracción, la tentación, una negociación te puede desviar. Son los momentos en los que tenés que tener presente este principio. Estás construyendo casa para el Señor. Es lo mismo ir a un lugar o a otro. Es lo mismo mirar una película a otra. Preguntarle al Espíritu Santo si es lo mismo, porque es su casa, no es tuya. Es lo mismo hablar de una forma o de otra. Preguntarle al Espíritu Santo si es lo mismo. Estás construyendo su casa, no es tuya. La historia no es tuya. La historia, como siempre, es de generaciones. Viene de generaciones y va hacia generaciones. No sos vos. Trasciende tu vida esto. Levantar un altar, construir un templo, va mucho más allá de tu vida. Ahora, claro, porque hasta acá todo suena fácil y lindo. Vienen los enemigos. Vamos a leer Esdras 4. Enemigos que quieren que la construcción se detenga. Tenemos todo. O sea, yo les dije, hay un diseño. Si usted después quiere leer todo Esdras y todo Nehemías, hágalo. Porque hay un diseño que tiene una réplica perfecta con nuestras vidas. Vienen ahora los enemigos que no te dejan construir. 4, del 1 al 5. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casa paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificio desde los días de Sardajadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntemos, edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos, todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Escuchá lo que pasa. Porque las tinieblas son muy astutas. Entonces no van a venir a tu vida, en este caso, recordá que estás construyendo el templo, ¿sí? Tu vida. Las tinieblas no van a venir a tu vida
manifestándose como tinieblas. O sea, no son tan tontas. Entonces, van a venir contra tu vida y contra la edificación del templo como a querer aliarse con vos. Eso fue lo que pasó. Vinieron a decir, ¡qué bueno lo que están haciendo! Construyamos juntos. ¡Wow! Cualquiera diría, esto es espectacular. Tenemos la ayuda de los enemigos para construir. ¡Gloria a Dios! Una manifestación impresionante de Dios. Ninguna manifestación de Dios. Dice, Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos la casa de Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey de Ciro, porque Dios se lo había mandado. No tenemos nada en común. Mirá lo que, cuando dice casas paternas, en la concordancia de Strong, la palabra paterna habla de jefe, padre o patrimonio. Conjunto de bienes propios de una persona o una institución susceptibles de estimación económica. Algo que vale la pena, patrimonio. Patrimonio, bueno, histórico también. Conjunto de bienes de una persona que adquiere por herencia familiar. Necesitamos entender que la construcción del templo la guían los jefes de las casas paternas. ¿Qué quiere decir esto? Traduzcamos esto. ¿Qué quiere decir el jefe de la casa paterna? Por la definición y por la original de la palabra, habla de alguien que tiene bajo su dominio un patrimonio, algo que se le fue delegado, algo que se le fue encargado. Entonces, vos no vas a construir el templo con amigos, olvídate. Ni siquiera lo vas a construir con parientes. No lo vas a construir con personas que vengan a querer ayudarte y a ponerse de tu lado. Hay personas que hasta ayer estuvieron con vos, haciendo el mal, consumiendo porquerías y llevándote a lugares desagradables. Y hoy vienen a decirte, qué bueno el camino que estás emprendiendo, yo te voy a ayudar. ¿Sabés qué le tenés que decir? Mentira, vos no me querés ayudar. Con vos no voy a construir. Lo voy a construir con los jefes de casas paternas. Porque no tenés nada que construir con el que ayer estabas haciendo las cosas en el mundo, en el pecado. Él se te va a acercar para venir a llenarte el oído y a inflarte y vos vas a decir, wow, qué bueno. Claro, antes nos drogábamos, ahora alabamos. No funciona así. No funciona así. Tenés que ser violentos con aquellos que vienen a querer construir junto con vos. Espero que lo entiendas bien. Yo sé que hay mucha gente acá de Programa Vivir que está trabajando mucho con las emociones, que está trabajando mucho con las adicciones, que está trabajando mucho con pensamientos que vienen a su mente y necesitas ser violento. Pasivamente esto no lo vas a poder solucionar. No lo vas a poder solucionar. Y tenés que enfrentar a esa persona que es el que te vende la droga, que es el que viene a querer perturbar tu vida y volverte al mal camino y les vas a decir, no me molestes más, porque de ahora en más yo soy enemigo tuyo. Y tenelo bien claro, no somos más amigos. Suena fuertísimo, pero es fuertísimo. ¿Por qué? Porque es tu vida. Estás construyendo casa para Dios. No se construye con la iniquidad, con el pecado. No se construye con el malo, no se construye con el perverso, no se construye con el que hasta hace 2 minutos estaba en el mal camino. Olvídate. Los que te mal conocen, los que conocen tu pasado, los que conocen tus andanzas, no te van a ayudar. Y este es el engaño en el que muchos caen, muchos caen. No, lo que pasa es que yo dejé todo, pero los amigos son los amigos. Los amigos te están llevando al infierno. Los grupos. Esos son los que te están perturbando. Esos son los que te están inflando el oído. Los compañeros de trabajo, los compañeros de... O sea, no te estoy diciendo renuncia a todo, andate a una isla. No, te estoy diciendo ponele límites porque ellos no van a construir la casa. La vas a construir vos con los jefes de casas paternas. Que quede claro esto. No te dejes llenar los oídos por los que en otro tiempo hacían daño como vos. Porque no te van a llegar a ningún lado bueno. ¿Y qué son los jefes de casa paterna? Los que de alguna manera
tienen la habilitación de Dios para adoptarte como a su cuidado, patrimonio. No es padre, ya sabemos que no es padre, pero es una delegación de parte de Dios de ayudarte con autoridad a caminar este camino, a transitar este camino. Líderes, pastores, personas que son referentes para vos de lo que vos ya, de los que vos querés salir y que ellos ya salieron, ya hablamos de esto en algún tiempo, esas personas que ya conquistaron, que son referentes, ellos son los que tienen llaves para poder ayudarte. Acércate a esas personas. No, lo que pasa es que yo quiero salir de este camino y lo estoy haciendo con mis amigos. No busqué a tus amigos, busca el que te ayude a autoconfrontarte. Busca el que te enseñe cuál es el camino a transitar, el que ya salió. Pero que es muy duro. Claro que es muy duro. Si estás perdiendo la vida prácticamente, ¿cómo no va a ser muy duro? Estás construyendo casa para Dios. ¿No es duro? Entonces acá aparece, hago un paréntesis, acá aparece un concepto, el pastor, el líder, el guía, el que te lleva a comer, el que te enseña. Yo sé que hay muchas personas hoy quizás muy nuevas y para ellos les quiero hablar. Si están en esta casa, posiblemente están simplemente por curiosidad o porque fueron invitados, está muy bien. Pero les quiero dar un testimonio porque esto es mío, es personal y yo lo viví así. En un momento de mi vida, Dios me marcó el fin de un tiempo en una congregación. Y me acuerdo hasta el día de hoy que viene mi esposa y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Porque sabíamos que en ese lugar el tiempo se había terminado. Y yo le dije algo muy simple, que ni siquiera entendí el poder de la revelación que tenía eso. Yo le dije, mira, dice la Biblia, las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y yo hace fácil 6 meses que estoy oyéndolo a Sebastián todo el tiempo. Estoy diciendo, él es mi pastor. Si en algún momento yo dejo de oír la voz de Dios en él, automáticamente deje de ser mi pastor. Pero si yo reconozco que la voz de Dios, yo la oigo en él, es mi pastor. Entraría en crisis si en algún momento Dios me marca un camino diferente al que él me marca. O sea, tampoco es una locura. Por eso en algún momento yo salí de una casa, porque Dios me marcaba un fin para ese tiempo. ¿Y cómo resolví ese conflicto? Escuchando la voz de mi pastor y siguiéndolo. No tuvo mucha más historia. Entonces hay una actividad de reino, hay una actividad que nos mueve como reino. Bueno, voy a orar a ver qué me dice Dios. No, no voy a orar a ver qué me dice Dios. Voy a escuchar lo que dice Sebastián. Porque estoy escuchando la voz de Dios a través de él, ¿sí o no? Yo sé que confronta esta palabra, pero bueno, confróntese. Estamos escuchando, estamos siguiendo a un pastor. Dios va a sanar tu vida, la va a restaurar, Cristo se va a manifestar todo el tiempo, pero en las manifestaciones de reino necesitas escuchar la voz de alguien. No te sirve que vos cuando el pastor diga, vamos a hacer algo, vos digas desde tu silla, no sé si lo vamos a hacer, yo lo voy a pensar a ver qué es lo que Dios me dice así, a mí. No funciona así el reino. En tu vida personal eso está perfecto, pero en el reino de los cielos, en una administración del reino como la que Él nos ha dado a administrar, las cosas no funcionan así. Entonces, oigamos la voz de nuestro pastor y lo sigamos. ¿Queremos avanzar rápido en el reino? Dejemos de pelear en nuestra mente si yo haría las cosas de otra forma, si yo haría las cosas, no, lo que pasa es que a mí no me parece. Mira, lo que a vos te parece o no es muy respetable para lo que Dios te encomendó a vos que administré. Pero para esta estructura administrativa de reino que Dios nos dio, oigamos a quien Dios le dio la autoridad para hacerlo. Lo hizo David frente a un Saúl. Quiero que rompas los diseños esos de rebeldía que a veces se ponen en la cabeza, así, ¿por qué tengo que escuchar un hombre? Porque eso es lo que pasa en nuestra mente. ¿Quién es Sebastián para tener que escuchar un hombre? Es que no es un hombre, es una institución de autoridad. No es un hombre. Sino por eso, mira el caso de David. Mira el caso de David. Perdió tiempo escuchándolo a Saúl. No, todo su tiempo escuchándolo a Saúl fue la siembra que hizo en el reino para que después cuando él se levantara con autoridad, fue el rey que por 40 años gobernó. Fue el rey que más tiempo gobernó en paz al pueblo de Israel. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Porque era conforme al corazón de Dios? No, porque él tenía un principio
de autoridad tan claro que no se iba a atrever a tocar al ungido de Dios, que era Saúl. Cuando viene Jesús y se acerca el centurión y le dice, mi hija está a punto de morir, le dice algo el centurión que conmueve a Jesús. Le dice, yo soy una persona que está bajo autoridad. Y sé que si vos das una orden, automáticamente tus ángeles, tus ejércitos, el reino del cual vos perteneces, va a hacer algo por mi hija. Y Jesús leyó mucho más que sus palabras, leyó el espíritu con el que él... Entonces él dijo, no he hallado otro varón así en todo Judea. Conmovió el corazón de Cristo. ¿Y qué fue eso? Fue haber entendido la autoridad que tenía Jesús. El centurión no se presentó a Jesús como nosotros nos presentaríamos. A ver, nosotros sabemos de Jesús, hemos leído la palabra. Tenemos una manifestación muy amplia de Jesús, mucho más amplia de la que tenía el ámbito que lo rodeaba a Jesús en ese momento. Muchos dudaban, che, ¿será? ¿No será? Sí, vemos que hace milagro, pero la manifestación nuestra de Jesús es mucho más clara. La de él no. Y se acercó con un corazón y dijo, yo sé lo que es la autoridad, porque yo tengo gente a cargo. Yo sé lo que es el reino, le estaba diciendo. Por eso solamente sé que si vos das una orden, el milagro va a ser hecho. Ese reconocimiento de autoridad fue el que lo conmovió a Jesús. En el momento dijo, no he hallado esa fe en Judea, es impresionante. Lo que pediste ya fue hecho. Cuando vos llegues a tu casa, tu hija va a estar sana. Dejemos de pelear con nuestra mente. Dejemos de pelear con nuestros pensamientos. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Desde que en ese momento entendí que era mi autoridad, mi pastor, y lo empecé a seguir, todo me fue bien, todo. O sea, todo tiempo que vino después fue de crecimiento. Y eso no lo produjo el pastor, eso lo produjo el Señor. Eso lo produjo el Señor. Porque vio en mí un reconocimiento de autoridad. Fue muy simple. ¿Peleo con mi cabeza? Claro que peleo con mi cabeza. Muchas veces haría las cosas de otra forma. Muchas veces haría las cosas con otro gusto. Muchas veces tomaría otras decisiones. Pero entendí lo que es el reino. Dejo de pelear conmigo. Ya está. Ya está. Tengo pastor. Sí, Jehová es mi pastor. No, escúcheme. Sí, Dios es nuestro pastor. Pero hay una representación de un hombre. No pelee más con sus pensamientos. Va a ver cómo todo va a florecer de una forma diferente. Entréguese al reino de Cristo. Hay un diseño que Cristo estableció para la casa. ¿Tenemos el videíto? Es muy cortito, pero me gusta, me emocionó cuando lo vi. Ustedes seguramente ya lo vieron. Son como 5 intentos de que las personas llamen a las ovejas y las ovejas las sigan. Hasta que viene el pastor y llama. Wow, vean lo que pasa. A ver si lo tenemos. Yo sé que este es un paréntesis en lo que vengo predicando. Ya termino. Pero me quería tomar la posibilidad de decirlo porque el Señor marcó mucho mi vida con esto. Y haber sido obediente en esto al Señor me trajo mucho crecimiento y mucha paz y mucha bendición. Y sé que decir esto en frente del pastor y es más difícil porque lo estás adulando. No, sepan, tengo muchos enfrentamientos a veces en mi alma de cómo haríamos las cosas. Pero a mí me ha sido de mucha bendición caminar bajo sujeción, caminar obediente. ¿Lo tenemos? Tiene sonido, ¿eh? One more time. Una vez más le dice el pastor, one more time. Traduzco para los que no saben inglés.
Miren cómo empiezan a levantar la cabeza las ovejas. Contestan. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. Did she heard the voice? Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Wow. Yo no sé, a mí me emociona verlo. Es tremendo. Pero encima, cuando él empezó a hablar, es como que las ovejas levantaban la cabeza y se hablaban entre ellas. Así hablan las ovejas, yo les digo porque ustedes no saben. Es el lenguaje ovejuno. Mi hija conoce el lenguaje de los peces, pero yo conozco el lenguaje de las ovejas. Le decían. Voy a decir media vacuna. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Las ovejas se acercan porque el pastor les da de comer. Y apenas el pastor levanta la voz, saben que hay comida en las ovejas. Y en esta casa hay comida. Créanme que en esta casa hay comida. Sigamos la voz de nuestro pastor. Hay personas que Dios ha levantado y que ha establecido para que nos den alimento. En lo íntimo tenemos un altar. Tenemos un altar para levantar, para ofrecer un sacrificio permanente. Pero en lo institucional, cuando estamos todos juntos, cuando somos ovejas juntas, hay uno que dirige, hay una voz de alguien que tiene mucha relación con el Padre y a través de quien vemos a Cristo. Y así nos alimentamos y crecemos. ¿Y quién dice, no? Algún día de esta casa, como ya está pasando, saldrán muchos que empezarán a levantar a otros y que empezarán a dar de comer a otros y empezarán a guiar a otros y empezarán como ese pastor a levantar una voz para que ovejas se acerquen. Hay algo que Dios puso en tu vida que va a dar de comer a otros. Necesitas saber esta verdad, pero no podés desarrollar un ministerio fuera de tiempo. Espera que sea el tiempo en el que Dios te levante y no tu orgullo. Por eso mientras estés en una casa ministerial, oí la voz del pastor y seguilo. No pierdas tiempo, es un consejo que te doy. Es un consejo que te doy. No reniegues en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque lo que las tinieblas quieren hacer es que eso que el Señor puso en tu interior no prospere. Entonces, cuando vos te levantas con una autoridad personal, con una rebeldía, con un enojo, a decir, ¿por qué? Las tinieblas festejan ese tiempo, lo celebran. Porque esa semilla que está puesta en vos, que iba a romper cadenas, que iba a abrir puertas de cárceles, que iba a sanar a los enfermos, no se va a poder desarrollar. Porque el que te levante es Dios, no sos vos mismo. Entonces, hasta que sea la manifestación, por eso orábamos por el hijo de Samuel de esa forma. Porque el hijo de Samuel vino acá, como todos nuestros hijos, como todos nosotros, con un diseño del cielo. Pero no puede ser levantado antes de tiempo. No puede ser manifestado antes de tiempo. ¿Sabés qué pasó con esos que se manifestaron antes de tiempo? Se robó la semilla del infierno. Y ahí tenés los cantantes, las actrices que hoy están haciendo estragos inmundos en el mundo. Y vos decís, pero este salió de una iglesia evangélica. Claro. Pero este cantaba en el coro de una iglesia evangélica. Claro. Pero este era un hijo de pastor. Claro. Porque fueron expuestos antes de tiempo. Porque no se sujetaron a un pastor. Porque no aprendieron obediencia, humillación, para que el reino se manifieste, para que Cristo se manifieste en ellos. Porque quemaron la semilla que Dios les había dado. Todos los que estamos en este lugar tenemos una semilla. Todos, 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 todos. No hay uno que no la tenga. Pero si eso es de Dios, puede ser que no crezca, que no se establezca. Claro. Si lo mal administras, claro.
Me quedaría empezar con la reconstrucción de los muros, pero eso nos va a llevar 1 hora más, por lo menos. Así que no voy a empezar con la reconstrucción de los muros. Y eso quedará para otro día. Pero sí, vamos a leer una palabra que está en Ageo, como les decía recién, porque hay un motivo por el cual a veces esto no pasa. O sea, ¿qué puede pasar si estoy ofreciendo un sacrificio, si estoy reconstruyendo mi templo y si también estoy reconstruyendo los muros, que bueno, hoy no lo vamos a tocar? ¿Por qué puede ser que así todo no crezca, no prospere, no haya alimento en mi casa? Ubíquense los salmitas, pero me falta un poco todavía, ¿eh? No me empiecen a levantar el volumen de la música porque les voy a decir paren, todavía no. Ya va, pero ya tomen posición. Así, agazapado. Puede pasar que siendo que estoy en orden en todo esto, así todo todavía no hay crecimiento. Claro que puede pasar. Ageo, capítulo 1, ya hemos leído esta palabra, pero miren qué interesante. Esdras capítulo 4. ¿Dónde tenía eso? ¿Dónde está? Bueno, se me escapó ahora, pero... no, en Esdras capítulo 5 dice, profetizaron, o sea, ahora hago un poquito de cronología. Cuando se acercan los enemigos y detienen la obra. Esdras capítulo 4, cuando se acercan los enemigos y detienen la obra. ¿Se acuerdan? Lo dijimos recién, cuando los enemigos detienen la obra, cuando vienen los que se hacen los amigos, ¿sí? Entonces se levantan los de las casas paternas y le dicen, ustedes no van a construir con nosotros. ¿Pero qué pasó? Hubo confusión en el pueblo y la obra se detuvo. Por más que hubo esa palabra de los jefes de las casas paternas, la obra se detuvo. Entonces ahí profetiza, escucha, Ageo, mira, Esdras capítulo 5 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Profetizó Ageo y Zacarías. ¿Qué profetizó Ageo? Te quiero ubicar en el contexto de lo que estaba pasando. La obra se detuvo. ¿Sí? Me seguí. La obra se detuvo. Había enemigos que construyamos juntos. Entonces ahí profetiza Ageo. ¿Qué profetiza Ageo? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Escuchá, en el año segundo del rey Darío, o sea, no está desconectado, está hablando de esa época. Está hablando en el momento que la obra se detuvo. El día primero del mes vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho pero recogéis poco, coméis pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis pero no hay suficiente para que os embraguéis, os vestid pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Escucha. ¿Quién detuvo? Los cielos. No hay consecuencia de pecado acá. Acá hay una dirección de parte de Dios. Alto, dice el Señor. No haya bendición. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo,
Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así dice el Señor, considerad bien vuestros caminos. ¡Ey! ¡Alto la marcha! Consideren sus caminos. Suban al monte, traigan madera y construyan la casa para que yo sea glorificado. El que se tiene que glorificar en tu vida es Dios. El que se tiene que glorificar en tu vida es Dios. No, bueno, espera que me acomode. Espera que me ordene. Y después yo sirvo, ¿eh? ¿Escuchaste esa frase muchas veces? ¿Dijiste esa frase muchas veces? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás construyendo tu casa. Y lo que Dios quiere es que construyas su casa. Y esta palabra ya la hemos recibido, creo que debe ser un año que la hemos recibido y lo estamos diciendo. Y el Señor sigue hablando esta palabra. Pero espera que mi alma esté sana para ayudar a otros. Y el Señor dice, estás construyendo tu casa. Pero espera que mi economía esté sana para poder invertir. Y el Señor dice, estás construyendo tu casa. Pero es que, Señor, tengo muchos compromisos. Estás construyendo tu casa. Por eso te decía, a veces vivimos en una posverdad, así como nos pasó con la alabanza, nos pasa lo mismo. Señor, haced en mi vida tu casa. Ok. Entonces quiero tenerte tal día, tal hora, en tal lugar. Ah, no, Señor, pero no puedo ahí. Tengo un compromiso. Tengo una contratación que no puedo fallarte. No puedo fallarle. Estás construyendo tu casa. Pero es que emocionalmente yo no estoy bien. Y si nadie te pidió que predique el domingo, te pedimos que nos acompañes a cortar yuyo al campo. Salvo que tenga un nivel de agarrar un cuchillo y cortarse el otro por la cabeza, pero si no, podés ir con nosotros. No, lo que pasa es que ese día no pude. ¿Por qué? Porque tenía que estudiar. Estás construyendo tu casa. Lo que pasa es que el día que ustedes citaron, justo a esa hora, a mí me llamó mi jefe para hacer horas extras. Y me hacen falta las horas extras. ¿Sabe qué bien que me vienen? Estás construyendo tu casa. Todo bien, pero todo mal. O sea, y el Señor quiere que construyamos su casa. Su casa. ¿De qué te sirve tener tu casa llena de tesoros y de perlas y de joyas si la casa del Señor está abandonada? ¿De qué te sirve? El Señor quiere que construyamos su casa. El Señor quiere que puedas tomar las decisiones de ponerte al servicio de la casa y que conforme a la madurez, al ministerio, a la posibilidad que tengas, eso des. No te va a pedir el Señor que des algo que no podés dar. Te va a pedir que des lo que podés dar. Por eso te decía recién, si estás en un problema mental, si estás en un problema de ánimo y no podés controlar situaciones emocionales, el Señor no te va a pedir que vayas a ministrar a alguien, pero posiblemente sí te va a pedir que lleves a alguien en el auto a algún lado. Pero Señor, espera que ponga mi casa en orden. No te dice eso el Señor. En ningún momento te dice, poné tu casa en orden y cuando tu casa esté en orden, ahí construí la mía. No, todo lo contrario te dice el Señor. Construíme casa, te dice el Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces cometemos el error de buscar a Dios para que nuestra casa sea construida. Entonces transformamos a la bendición en nuestro objetivo. Y no nos damos cuenta que la bendición es la consecuencia. Vos no te acercás a Dios por la bendición. Vos te acercás a Dios porque Él es vida. Porque Él es vida, Él da vida. Entonces cuando te acercás a la vida, la consecuencia es la bendición sobre vos. Ponele nombre, apellido, poné título a tu situación y a tu vida. Pero deja de construir tu casa antes que la casa de Dios. Cuando hablamos de la construcción del templo, no estamos hablando de nuestra casa, estamos hablando de la casa de Dios. Y según lo que hemos leído, a Él ya le hemos entregado la vida. O sea que, ¿qué nos queda por hacer? Construir su casa. ¿Y qué pasa si no? Génesis 11, del 3 al 9. No hace falta que lo leamos, porque usted ya conoce la historia. Pero vino sobre el pueblo alguien que dijo,
Hagamos una casa grande, una torre, y lleguemos a gobernar y seamos como Dios. Torre de Babel. Y el Señor, ¿sabe qué trajo sobre ese pueblo? Confusión. Nada más. No cayó rayo, no hubo gritos. Él trajo confusión. Entonces, la pregunta sería, ¿hay confusión en tu vida? Mira toda la vuelta que dimos para llegar a este punto. ¿Hay confusión en tu vida? ¿Hay confusión en tus propósitos? ¿Hay confusión en tu semilla? ¿Hay confusión en tu actividad? ¿Hay confusión en tu trabajo? ¿Hay confusión? No sabes para qué estás, no sabes qué haces, no sabes exactamente si la semilla que tenés es la que Dios te dio, no sabes cómo desarrollarla. ¿Hay confusión en tu vida? ¿No será que estás construyendo un Babel? ¿No será que estás construyendo casa para vos y no casa para Dios? ¿No será que tus tiempos están concentrados en tus actividades y no en las actividades de Dios? ¿No será que siendo llamado hijo de Dios, siendo llamado templo del Espíritu Santo en tu declaración, todavía tus decisiones apuntan a que vos seas el centro del templo y no Cristo? ¿Hay confusión en tu vida? Y no reprendas al diablo, porque el que trae esta confusión es Dios mismo. Acá no te sirve la guerra espiritual. Acá la guerra espiritual es aprender a entender que yo soy el que está entorpeciendo el asunto. Acá no hay una fuerza de las tinieblas que me quiere. No, no. Es mi orgullo, es mi vanidad, es mi rebeldía, son mis principios, mis ideas, los conflictos que tengo para obedecer a la autoridad, la falta de obediencia. Eso está trayendo confusión. No está trayendo confusión el enemigo. Dios mismo trajo la confusión para que el pueblo se disperse. Si no hay claridad en tu vida, después de 1 hora y media que el Señor estuvo hablando, rescata los puntos que tenés que corregir. Anota los ítems. Decir, esto lo estoy haciendo mal. Esto lo estoy haciendo aquí. Me estoy equivocando en esto. Estoy de poner peros y poner trabas cuando me llaman, cuando me convocan, porque estoy construyendo mi casa. Porque estoy pensando en mi carrera, estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando en mí. Y la casa del Señor sigue abandonada. Bueno, Señor, pero es para tu gloria. Cuando pusiste tanto tu nombre adelante, después va a ser para la gloria de Él. Construyamos su casa. Construyamos su casa. Construyamos su casa. Escucha lo que te estoy diciendo. Vos y yo juntos, construyamos su casa. Construyamos templo. Construyamos casa. Él te dio a vos algo que no me lo dio a mí. Y me dio a mí algo que no te dio a vos. Construyamos la casa. Uno tiene la capacidad para ser ingeniero, otro arquitecto, otro decora. Construyamos la casa. ¡Ey, iglesia! Construyamos la casa del Padre. Que cuando la gente mire diga, qué olor a Cristo tiene esta gente. Parecen de los primeros apóstoles, cómo hablan otro idioma, otro lenguaje, no se contaminan, no dejan que nadie del mundo les dé consejo. No andan atrás de proyectos mundanos. Qué bárbaros, son Cristo en la tierra. Construyamos la casa. Te toca derribar tus altares. Te toca derribar tus altares. Te toca derribar tu construcción. Te puedo asegurar que va a ser mucho más liviano que la derribes vos, que Dios mismo la derribe. Derriba esa Babel que construiste. Construyamos la casa. Construyamos la casa. Construyamos la casa, iglesia. Escucha esta palabra, construyamos la casa. Ponele tu condición, tu capacidad, tu don. Poné tu don. Decí, hey, a mí Dios me dio algo que no se lo dio a otros. Construyamos la casa. Entre todos construyamos la casa. Hagamos de la casa de Dios algo que las naciones puedan ver, algo que digan, wow, hay iglesia de Dios en ese lugar, es impresionante, porque cada uno manifiesta a Cristo en la multiforme gracia que Él tiene. Entonces la suma de todas las manifestaciones hace a Cristo. Qué impresionante. Lo que tiene uno no lo tiene el otro, lo que tiene el otro no lo tiene el otro, pero todos lo ponen, todos lo entregan, todos lo dan. Entonces construyen la casa.
De eso se trata. Construyamos la casa. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos, es un carácter para que le sea funcional a Dios.